Vinieron las visiones de la noche, y en las visiones de la noche me encontraba yo en un lugar muy parecido a este lugar. Porque recuerdo que estábamos todos allí. También recuerdo que estaban los hermanos de Guadalajara. Todos los hermanos habían venido a este lugar y estábamos todos aquí en este lugar. No recuerdo que estábamos haciendo culto, pero sí que estábamos reunidos en este lugar. Cuando de pronto, hermano, yo vi que se empezó a sacudir la tierra. Yo vi que la tierra empezó a temblar. Yo vi que se empezó a estremecer todo. De una forma espantosa, de una forma que era aterradora, y todos empezaron a buscar refugio. Y empezaron a moverse, a correr y a ver qué hacían. Pero yo solamente entré a un lugar espacioso. Por eso le digo que era muy similar a este lugar. Entré a ese lugar espacioso, alto, y tenía unas columnas tan grandes que yo no las alcanzaba a abrazar. No las podía abarcar con mis brazos. Unas columnas gruesas. Yo vi esas columnas. Miré, alcé mis ojos hacia arriba. Veo las columnas en la parte alta. Pero este terremoto, hermano, era de una manera que tenía una vibración, una frecuencia de vibración, que las columnas tan enormes que yo estaba viendo se empezaron a partir, se empezaron a fragmentar, se empezaron a particionar. Y cuando yo vi que realmente esto iba a colapsar, salgo de ese lugar. Yo vi que columnas enormes empezaron a romperse, empezaron a quebrarse. Salí de ese lugar, pero cuando salgo, hermano, yo veo que todo estaba destruido. Veo que las casas, veo que todos los edificios, las cosas que yo miraba, estaba destruido. Afuera yo miraba, para donde quiera que yo mirara, estaba destruido. Yo miraba destruido a mi alrededor. Y era tan impactante para mí ver la destrucción. Pero me impactó mucho que aún las columnas enormes, gruesas, se habían quebrado y se habían destruido. Pero lo más difícil para mí fue que cuando ya había pasado todo, los hermanos se reunieron y empezaron a hablar entre ellos. Los hermanos empezaron a platicar entre ellos y tenían un líder. Uno de los hermanos de Guadalajara habían ellos nombrado el líder y escribían en una hoja. Cuando yo veo lo que estaban escribiendo, me piden que pase al frente y me empiezan a mostrar la hoja. Y el que estaba encargado de todos ellos me decía: a usted lo hacemos responsable de todas las pérdidas que nos ha ocasionado este terremoto. A usted lo hacemos responsable de todo lo que nos ha acontecido al venir a este lugar. Usted solamente es el responsable. Y yo pensaba en mi interior y yo decía: yo voy a defenderme. Yo voy a hablar y voy a defenderme delante de estos hermanos, que yo no tengo la culpa. Pero el Espíritu Santo me decía: sí tienes la culpa. Sí tienes la culpa. Sí tienes la culpa. Y yo, cuando salgo de la visión, empiezo a orar al Señor y a preguntarle por qué esos hermanos me hablaban con tanto derecho para reclamarme. ¿Por qué ellos me presionaban? ¿Por qué ellos me trataban de esa manera? Si son hermanos queridos por nosotros, si son hermanos amados por nosotros. Pero hermano, cuando las circunstancias cambien, cuando esto que está profetizado suceda, hasta el cariño se va a acabar. Porque no habrá manera de poder alentar a un corazón. No habrá manera de poder animar a alguien cuando vea el terror, la destrucción que en este momento todavía se aproxima. Y yo le preguntaba al Espíritu: ¿por qué yo tengo la culpa? ¿Por qué yo tengo la culpa?
y oraba y clamaba y gemía al Espíritu para que me hablara y me contestara, pero el Espíritu no me decía nada. Y el otro día muy temprano yo quería contar lo que había visto y el Espíritu me decía: no lo digas ahora, dilo a las naciones, dilo a México, dilo a todos, porque si tú no hablas, tú tendrás la culpa. Así como ellos te señalaban, es porque tú no advertiste a tiempo, es porque yo te di la palabra, es porque yo te di las indicaciones y tú no advertiste a esos hermanos que era el tiempo cuando iba a acontecer el terremoto. Y yo pude entender que en el mes de diciembre, cuando está programado que los hermanos vengan aquí a la iglesia Cristo Palabra Viva, es cuando yo vi que todo esto acontecía. Cuando los hermanos vengan, que está programado que van a venir aquí, todos los hermanos de la senda derecha, y ellos me reclamaban y me recriminaban y me decían: usted tiene la culpa de todo lo que nos ha sucedido. Hermano, si esos hermanos vienen acá y sus familiares están allá y sucede el terremoto que el Señor ha profetizado, ha hablado, será una pérdida irreparable. No poder regresar, no haber vuelos, no haber autobuses, los puentes quedarán colapsados, no habrá manera de volver a la ciudad de Guadalajara. Por eso ellos me decían: usted tiene la culpa, usted tiene la culpa. Y me escribían todas las cosas que habían perdido y todo lo que yo era responsable por no haber advertido la palabra de Jehová, lo que Dios me había dicho. Por eso el Espíritu me decía: lo vas a hablar y lo vas a decir. Volví a ver este terremoto terrible. La primera vez que yo tuve esta revelación del terremoto, yo recuerdo que el Señor me mostró el terremoto que había acontecido, pero ahí en la revelación me encontraba en la ciudad de Pinotepa. Yo me encontraba en la ciudad de Pinotepa, pero en ese edificio donde estábamos, adentro había un salón grande también. Pero nosotros que estábamos adentro no nos dimos cuenta cómo ocurrió el terremoto. Solo se sintió que algo terrible había acontecido, pero el Señor nos guardó. Estando adentro no ocurrió nada que nosotros pudiéramos percibir o que se haya caído del lugar. Cuando salgo de allí para ver la ciudad de Pinotepa, yo vi que la ciudad estaba colapsada completamente. Vi que la ciudad estaba destruida completamente. Vi que humeaba. Vi que se levantaba el humo de los escombros de la ciudad de Pinotepa. Y yo recuerdo haber visto un pastor muy amigo, querido mío, que el hermano ayudaba a un anciano y a gente para llevarlos a su iglesia, a su congregación. Y los ayudaba a llegar a su congregación. Y yo veía que esa ciudad había quedado destruida completamente. Esa fue la primera vez que vi el terremoto. Dios me lo mostró en Pinotepa. Y también Dios me había mostrado tiempo antes que en el hospital de Pinotepa iba a surgir una contaminación. Como que se le iba a salir de las manos algo a ellos allí en el hospital de Pinotepa. Y que iba a empezar a cundir en toda la zona. Ya tiene tiempo que Dios me mostró esto, pero yo lo había callado hasta el día de hoy. Vi cómo esa epidemia empezaba a afectar todos los pueblos, pero todo empezaba en el hospital de Pinotepa. Yo recuerdo bien cómo Dios me mostró eso. Pero esta vez, estando bajo el manto profético en Huatulco, antes de que empezara la campaña, nuevamente vinieron las visiones de la noche
y pude ver ese terremoto terrible. Y pude ver que las columnas más gruesas no podían resistir la vibración. Parece que la frecuencia era a una velocidad, un tipo de frecuencia de movimiento que nada podrá resistir. Y cuando yo vi que iba a caer ese lugar, salí de ese lugar. Pero al salir de ese lugar, veo que todo estaba destruido ya. Cuando ya había pasado todo lo que, el espanto del momento, los hermanos vinieron a reclamarme todos. Y traían un líder. Y me habían escrito en un papel de todo lo que me hacían responsable. Por eso hoy les cuento lo que vi. Yo vi que cuando los hermanos visiten la iglesia, este terremoto acontecía. Que sea el Señor confirmándole a todo el que le pida confirmación y guianza del Espíritu Santo. Porque yo solo soy un siervo inútil. Que el Señor me instó y me dijo: tú eres el culpable. Si tú no hablas, si tú no dices lo que te he dicho, lo que te he mostrado, lo que has visto, tú serás el culpable. Por eso me he atrevido a decirles lo que vi. Que el Señor tenga misericordia de todo su pueblo y de toda su iglesia. Que el Señor tenga misericordia